Juan Pablo Costabel, yo soy cardiólogo de Argentina y uno de los miembros editores de Cardiología Hoy, y queremos agradecerles a todos estar aquí con nosotros esta noche para compartir este tercer encuentro del programa Calma, un programa que está auspiciado por Megalabs Ecuador y que entendemos que viene a ocupar un lugar en una situación en la que obviamente nunca hemos estado y esperemos no volver a estar. La situación de pandemia es una situación que nos ha hecho poner a flor de piel nuestras emociones. La angustia, la depresión, la ansiedad y el insomnio son parte de ellas. Estamos acostumbrados a convivir con situaciones así de nuestros colegas y de nuestros pacientes y de uno mismo, pero creo que nunca a este nivel. Así que, nuevamente, agradecimiento a Megalabs por haber generado este emprendimiento que nos permite comprender un poco mejor toda esta situación y poder llevar de alguna manera una solución a nuestros colegas, a nuestros pacientes y a uno mismo. Para esta sesión vamos a compartir una serie de dos charlas muy interesantes. Vamos a contar con dos oradores de lujo, la doctora Laura Lorenzo, que es médica psiquiatra, presidente del capítulo de psicofarmacología de la Asociación de Psiquiatras Argentinos, que nos va a hablar de la fisiopatología de la depresión, nos va a hablar un poco de cómo llegar a poder hacer un diagnóstico para los médicos que no somos psiquiatras y que no tenemos una fuerte experiencia en el tema. Y para aquellos psiquiatras que están del otro lado, también los vamos a estimular a que puedan compartir sus experiencias, porque de una manera de esto se trata esta reunión. Y la segunda charla que vamos a tener a cargo de Mauricio Esteban Gauna. Mauricio es médico farmacólogo de Rosario, de Argentina, y nos va a hablar sobre algunos tips que es importante que nosotros como médicos conozcamos a la hora de prescribir alguna medicación para tratar esta depresión. En virtud de poder mantener la tranquilidad durante toda esta sesión, les vamos a dar algunos tips. En principio, como ustedes verán, tanto sus micrófonos como sus cámaras van a estar apagadas con el fin de hacer más fluida la comunicación dentro de la plataforma. Les pedimos que si tienen intenciones de hacer algún tipo de pregunta, la hagan a través del botón de chatear. Ahí van a poder escribir un comentario, hacer una pregunta. Si tienen algún tipo de inconveniente en relación a su audio, en el margen inferior izquierdo, en la configuración de su audio, si no escuchan correctamente, van a poder seleccionar cuál es el auricular que están utilizando. Así que creo que estas van a ser pautas para que podamos llevar esta hora de la mejor forma posible. Durante esta actividad vamos a contar con una herramienta de interacción, que es la herramienta Mentimeter. La herramienta Mentimeter lo van a poder ustedes interactuar a través directamente de sus teléfonos. Lo que necesitan hacer es poner en su teléfono, en su buscador menti.com, ahí se les va a abrir directamente la plataforma Mentimeter. No necesitan instalar absolutamente nada para que esto funcione. Y en esa plataforma van a tener que poner el código que les va a aparecer en la pantalla, y de esa manera van a poder contestar las preguntas que les vamos a ir generando. En este caso, las dos preguntas van a estar probablemente al final de la charla, así que en ese momento les vamos a recordar la forma de utilizarlo. Al terminar la primera charla de Laura, vamos a tener algún momento para hacer algunas preguntas y comentarios, así que les volvemos a decir que la idea es poder hacer contenido y tener interacción en ese sentido. Y después vamos a pasar a la segunda charla, la charla de Mauricio, y después de la charla de Mauricio vamos a tener otros minutos para poder hacer preguntas. Así que creo que, sin más preámbulo, le damos lugar a Laura. Laura, primero te agradecemos mucho que tengas este momento para estar aquí con nosotros. Te pedimos, vamos a abrirte tu micrófono, si no lo puedes hacer vos misma también. Ya Y está hecho. que, fantástico, Laura, gracias por estar ahí. Y bueno, creo que ya podés compartir tu presentación y empezar con esto. Perfecto. A ver, no me lo permite aún.
Otra noticia relevante esta jornada fue la detención del expresidente de la República, Abdalá Bucaram Ortiz. Ahí vamos. Era la audiencia de flagrancia que decidirá su... Ahí creo que ya deberías poder, Laura. Sí, ahí estoy. Bien. Bueno, buenas noches a todos. Muchísimas gracias por la invitación y muchas gracias por estar allí del otro lado. Estuve mirando algunos mensajes, están personas de un montón de lugares. Bueno, la idea hoy es conversar un poquitito acerca de, más que la fisiopatología, vamos a hablar más de clínica, de la clínica de la depresión, de cómo detectarla. Y el título un poco viene a cuento de que lo que está circulando en ámbitos de salud mental es si luego de esta pandemia no viene una otra pandemia, que es la de la depresión, la de los trastornos de ansiedad. ¿Sí? Esto es algo de lo que nos tememos que pase. Bien, vamos a hablar entonces de cómo detectar la depresión, vamos a conversar un poquito de qué se espera del tratamiento, y vamos a analizar brevemente la situación en el contexto actual de pandemia y aislamiento en relación a la aparición de depresión. Bien, pero primero entonces vamos a ponernos de acuerdo en qué decimos cuando decimos depresión. Por ahí utilizamos la palabra depresión y estamos hablando, por ejemplo, de síntomas. Síntomas depresivos. Tristeza, desgano, falta de voluntad. Estos son síntomas que pueden aparecer sin que necesariamente haya una patología. Ahora, cuando empezamos a hablar ya de una configuración de un episodio depresivo mayor, según nuestros manuales diagnósticos, estoy utilizando la nomenclatura del manual DSM-4, a propósito, por algo que les voy a comentar después. Ya vamos por el 5, pero no ha variado en este sentido. Allí decimos depresión y estamos hablando de síndrome depresivo o de episodio depresivo. Y siguiendo esta nomenclatura, si hablamos de trastorno depresivo mayor, también podemos nombrarlo depresión, y estamos hablando de la presencia de uno o más episodios depresivos. Es decir, por ahí es interesante que nos pongamos de acuerdo que cuando hablamos de depresión podemos estar denominando muchas cosas. Entonces vamos a intentar revisar un poquitito esto, ¿sí? Uno podría decir que una persona de pronto está triste en función de una situación. Esto lo llamamos tristeza reactiva. Es una respuesta emocional leve, transitoria y la interferencia es mínima. Puede deberse a una situación personal, a una dificultad que ponga a esa persona con un estado de ánimo triste, pero ¿qué pasa? Luego hay otra instancia donde aparece también la tristeza y lo que podríamos llamar síntomas depresivos, y claramente lo denominamos duelo, y creo que acá todos sabemos de qué hablamos, ¿no? La idea del duelo es la respuesta de tristeza en función a una pérdida. Suele ser una respuesta más intensa, prolongada, y la interferencia funcional es moderada. Forma parte muchas veces de un proceso necesario frente a una pérdida, por ejemplo, a la pérdida de una persona querida. El proceso de duelo, que en esto se parece clínicamente bastante a la depresión, forma parte de la elaboración. Ahora bien, si luego de un tiempo de duelo empezamos a encontrar, además, baja autoestima, agitación, síntomas vegetativos, ideas de suicidio, anedonia, es decir, dificultad para experimentar placer, y deterioro funcional marcado, es probable que estemos frente a lo que llamamos depresión clínica, que ya es considerado un estado patológico, tiene más síntomas y genera un deterioro funcional marcado. Así que bueno, ahora vamos a tratar de definir qué es esto que nosotros los psiquiatras llamamos depresión clínica, que en realidad corresponde a
lo que en el DSM figura como episodio depresivo mayor. Bien, estamos de acuerdo entonces que la presencia de tristeza, pérdida de interés, falta de energía, alteraciones de sueño y apetito se pueden dar en contextos reactivos, se pueden dar en duelo, son síntomas que pueden aparecer en cualquiera de nosotros. Ahora bien, si nosotros a este grupo de síntomas depresivos le agregamos más síntomas, es decir, encontramos en nuestros pacientes más síntomas, como por ejemplo, fallas de concentración, y en particular, ideas de culpa o ideas de muerte, ya ahí vamos a estar un poquito más alertas y vamos a explorar si hay una interferencia funcional marcada, si persiste al menos 2 semanas y si no se debe a ninguna otra enfermedad médica, uso de sustancias o abstinencia de sustancias o duelo. Y si estas condiciones se dan, estaremos en presencia del episodio depresivo mayor, que es como la unidad de depresión clínica que yo les mencionaba. Bien, si en la historia de nuestro paciente solamente hay un episodio depresivo mayor, nosotros podemos diagnosticar trastorno depresivo mayor único. Ahora, si han aparecido más de 1, 2 o 3 a lo largo de años, hablamos de lo que se llama trastorno depresivo mayor recurrente. Estas son categorías diagnósticas, en función de nuestro manual diagnóstico, y es lo que nosotros llamamos depresión clínica, es la depresión que tratamos en el consultorio, es decir, la que requiere atención y tratamiento. En general, tratamiento específico. Bien, vamos a focalizarnos en estas 2 preguntas. Estas 2 preguntas serían la entrada a el diagnóstico según nuestro manual. Fíjense ustedes, una dice, en las últimas 2 semanas se ha sentido triste o deprimido la mayor parte del tiempo durante el día, y esto la mayoría de los días. Y hay una segunda pregunta que dice, durante las últimas 2 semanas, ¿ha perdido el interés o el placer en cosas que habitualmente le agradaban? En el sistema de diagnóstico, responder sí a una de estas 2 preguntas nos implica explorar un poco más, ¿sí? Seguir preguntando. Las 2 preguntas no están puestas de manera azarosa, sino que corresponden a las preguntas de entrada de esta entrevista estructurada que se llama Mini 500. Esta es la razón por la cual usé la denominación de DSM-4 y no la del DSM-5, porque este instrumento, la entrevista estructurada Mini 500, actualmente es de uso gratuito, uno la puede bajar de internet, sirve para hacer diagnóstico de la mayor parte de las categorías diagnósticas del DSM-4, y es de acceso libre. Fíjense ustedes que las 2 preguntas que yo les mostré en la diapositiva anterior corresponden a las 2 preguntas de entrada. Si vemos allí, dice, si marcó sí en A1 o en A2, continuamos preguntando. Y lo siguiente es una lista de síntomas que yo les había mostrado, si recuerdan en la diapositiva anterior, esa donde fuimos desde los síntomas depresivos a lo que configuraba el episodio depresivo mayor, incluyen alteraciones de apetito, alteraciones de sueño, alteraciones en cuanto a lo psicomotriz, es decir, inquietud o aquietamiento, sensación de fatiga o cansancio, sensación de culpa, ideas de culpa, dificultad para concentrarse o tomar decisiones, y la posibilidad de que haya ideas de muerte, ideas de suicidio o deseos de estar muerto.
Fíjense ustedes que en este cuestionario, si la persona marca, si nosotros le preguntamos y marcamos sí en 5 o más respuestas, estamos en presencia de un episodio depresivo mayor. Me pareció útil que pudieran contar con esta herramienta que creo que es bastante accesible y clara, no es como, digamos, no es patrimonio de los psiquiatras, esto es bastante accesible en este sentido, como para tener una primera aproximación a si estamos en presencia de una depresión que amerita tratamiento, o sea, hay que prestarle atención a este conjunto de síntomas. Y fíjense ustedes que el énfasis está puesto en las últimas 2 semanas y en el resto del listado de síntomas casi todos los días. Esto nos habla de que esta sintomatología que de manera aislada puede aparecer en forma reactiva o por momentos, o puede ser hasta considerada dentro de una reacción esperable, cuando se configura en un tiempo sostenido y la mayor parte del tiempo, ya nos hace pensar en que estamos frente a una condición que merece ser explorada como un padecimiento. Bien, entonces recordemos, para la evaluación diagnóstica, la presencia de los síntomas depresivos según los criterios que les comenté antes, y prestar especial atención en lo que es la pérdida de interés, las ideas de culpa y las ideas de muerte. Bueno, aquí en alguna época se decía que, o al menos yo recuerdo en mi residencia, me decían, no le preguntes al paciente si tiene ideas de muerte porque de alguna manera uno, si le pregunta, lo está induciendo. Esto no es así. Cuando uno pregunta al paciente sobre las ideas de muerte, lo que está haciendo es habilitar a que lo pueda decir. Y si el paciente lo puede decir, nosotros podemos ayudar. Es una diferencia fundamental. Recordamos que no es solo tristeza y hacemos hincapié en que tenemos que observar la duración y la persistencia y básicamente la interferencia funcional. Estas son pautas que nos van a poner en alerta de que estamos en presencia de posiblemente un episodio depresivo mayor. Bien, entonces, frente a la depresión o a la presencia de síntomas depresivos, evaluamos la severidad, determinamos que se trata de un episodio depresivo, descartamos si hay enfermedad médica o uso de sustancias en relación a la aparición de los síntomas, y luego vemos en qué lugar estamos. Si se trata de síntomas leves, en cuanto a la orientación a tratamiento, es probable que solo con un abordaje psicoterapéutico esa persona ya se sienta mejor. Si la severidad es un poco más importante, nosotros lo llamamos de grado moderado, generalmente utilizamos el tratamiento psicofarmacológico combinado con psicoterapia, o podemos empezar por psicoterapia y luego, si no mejora, agregar tratamiento psicofarmacológico. Esto tenemos que ver un poco también en función de cada persona. Ahora, si estamos en presencia de un episodio severo, o con síntomas psicóticos, o con claras ideas de suicidio o de muerte, directamente vamos a entrar al tratamiento psicofarmacológico. Ahí no hay mucha duda, porque esto no va a mejorar solo con un abordaje psicoterapéutico. Nosotros establecemos el grado de severidad teniendo en cuenta básicamente la intensidad de los síntomas, por supuesto, pero además la interferencia funcional. Este es un aspecto importante a tener en cuenta cuando tenemos que definir la severidad del cuadro. Bien, bueno, aquí les puse una pequeña lista de algunos de los antidepresivos disponibles en Argentina. Yo sé que hay personas de otros países, verán si tienen esta disponibilidad o no. En la columna, mirando la pantalla a la izquierda, tienen el grupo de los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, que son los fármacos más utilizados como primer abordaje en un episodio depresivo. También se utilizan para los trastornos de ansiedad, seguramente lo habrán visto con mi colega que habló del tema en el encuentro anterior.
Y les puse yo, para que tengan una aproximación, un rango de dosis. ¿Sí? La sertralina, por ejemplo, se usa entre 50 y 200, escitalopram entre 10 y 30, citalopram 20 a 60, fluoxetina 20 a 60, paroxetina 20 a 40 miligramos. ¿Qué quiero decir con esto? Es un rango en el cual está comprobado que ejerce efecto terapéutico a la dosis mínima y a la dosis máxima, es decir, en el rango completo. La curva dosis-respuesta para este grupo de fármacos es bastante aplanada, es decir, no hay demasiada diferencia, es decir, si yo arranco con el citalopram a 10 miligramos, si tengo un poquito de respuesta, puedo intentar a 20 y tengo una mejor respuesta, puedo subir hasta 30 y hasta ahí llego. No porque más de 30 hagan mal, por ejemplo, sino porque no hay evidencia que más de 30 me den mejor respuesta, ¿sí? Lo mismo con los 200 de sertralina, más de 200 de sertralina no se justifica por esto, sumo efectos colaterales y en realidad no voy a sumar eficacia. Del otro lado de la curva, de la pantalla, ustedes van a ver otros fármacos que algunos son considerados, los llamamos duales, como venlafaxina y desvenlafaxina, son fármacos que involucran el mecanismo de acción serotonérgico y noradrenérgico. La mirtazapina, en la misma línea, pero no por el mecanismo de recaptación, sino por un mecanismo un poquito más amplio. Y dos nuevos fármacos, vortioxetina y vilazodona, actualmente denominados multimodales. Son fármacos que combinan mecanismos de inhibición de recaptación de serotonina, noradrenalina, con bloqueo de receptores específicos. Estos son los más nuevos que tenemos por aquí. Bien, supongamos entonces que estamos frente a una persona que padece depresión, comenzamos un tratamiento, le empezamos a dar un antidepresivo. ¿Dónde vamos a observar la mejoría? No la vamos a observar en el estado de ánimo de entrada. Lo primero que mejora habitualmente es la ansiedad, que suele asociarse a los cuadros depresivos. ¿Por qué? Porque estos fármacos que utilizamos, los antidepresivos, son muy buenos ansiolíticos. Entonces, si la persona, además de deprimida, se siente con ansiedad, se siente inquieta, no está bien en ningún lado, bueno, el antidepresivo va a mejorar esto. Y tal vez más rápido, tal vez en la primera o la segunda semana ya tenemos algún cambio. Luego va a ir mejorando un poco la voluntad, tal vez el paciente nos diga, bueno, tengo un poco más de ganas de hacer cosas, de a poquito mejora el apetito y el sueño, y lo último que mejora es el estado de ánimo. ¿Por qué es importante saber esto? Porque lo que transmitimos a nuestros pacientes es, vamos a comenzar un tratamiento con un antidepresivo, pero no se va a sentir mejor de ánimo al día siguiente que lo tome. ¿Por qué? Porque tienen latencia. ¿Cuánto tarda en aparecer el efecto? Habitualmente, y con mucha suerte, entre 2 y 4 semanas a dosis terapéutica. Esto quiere decir que si yo decidí empezar a dar una dosis pequeña para chequear la tolerabilidad, bueno, tengo que descontar ese tiempo. Cuando llego a dosis terapéutica, a partir de ahí empiezo a contar 2 a 4 semanas. Y esto es muy importante que lo charlemos con nuestros pacientes y le expliquemos, porque uno esperaría, según digamos, el paradigma de otras especialidades médicas, bueno, tomo un antibiótico y en 2 o 3 días ya estoy mejor de la infección. Bueno, acá no. Pero esto es importante que el paciente lo sepa, porque si no va a sentir que al final empezó con un antidepresivo y resulta que lo único que tiene son efectos colaterales. Por eso es tan importante, al menos como yo concibo la práctica, hacer un acompañamiento, ¿sí? Estar a disposición del paciente en toda esta primera etapa donde uno va acomodando el antidepresivo. Bien, ahora supongamos que un paciente va mejorando. ¿Cuánto tiempo hay que tomar el antidepresivo? Básicamente hasta la remisión, que esto lo llamamos tratamiento agudo. Para evitar la recaída hablamos de 6 a 12 meses. Esto si es un primer episodio, se llama tratamiento de continuación. Y para evitar recurrencia, hablamos de que hay modalidades de depresión que son recurrentes,
1 a 2 años y se denomina tratamiento de mantenimiento. Una cosa importante, la dosis a la que logramos la remisión de los síntomas es la dosis de mantenimiento. Una costumbre que hemos tenido, al menos acá, en una época, era bajarle la dosis, total mejoró. No. ¿Por qué? Les traje esta que es la clásica curva de Cooper en cuanto a la respuesta y al proceso de tratamiento de la depresión. Si ustedes, a ver si puede aparecer mi cursor por ahí, nos vamos situando, ¿sí? Aquí arriba tendríamos la línea de eutimia, aquí abajo la presencia de síntomas y acá el síndrome completo, es decir, el episodio depresivo. Nuestro paciente, si entra en depresión, nosotros comenzamos el tratamiento y de aquí hasta la remisión es lo que vamos a llamar tratamiento agudo. Si nosotros tenemos algo de respuesta, por ejemplo, pero suspendemos la medicación, lo que vamos a tener es una recaída. Por eso la idea de sostener y no bajar la dosis. A partir de este punto de remisión, nosotros empezamos a contar el tiempo de continuación, esos 6 a 12 meses que yo les mencionaba. Si nosotros volvemos a tener síntomas por alguna razón en ese periodo, también lo vamos a llamar recaída. Ahora, si pasados los 12 meses, nuestro paciente vuelve a tener, en lo que se llama etapa de mantenimiento, vuelve a tener un episodio, ahí sí lo vamos a considerar recurrencia. Entonces vamos a pasar de un trastorno depresivo de episodio único a un trastorno depresivo recurrente. Bien. Bueno, hasta aquí con el panorama clínico. Ahora, ¿qué pasa ahora con esto de los síntomas depresivos, la depresión, la reacción depresiva? Si bien todavía no hay una evidencia muy clara acerca de que el COVID-19 tenga un impacto a nivel cerebral, de lo que no tenemos duda es que afecta la salud mental de la población en general y de los trabajadores de la salud. Es decir, la condición de pandemia y aislamiento genera impacto en la salud mental y no es nada extraño que aparezcan síntomas depresivos. Pero también lo que se está pudiendo ver a través de las investigaciones y de las publicaciones que se llevan a cabo desde otros países que ya están más avanzados en este proceso, es que aparece un mayor riesgo de desarrollar trastornos depresivos, trastornos de ansiedad y trastornos por estrés postraumático. Yo les traje dos pequeños recortes de artículos. Uno es de la Comunidad Española, de la región vasca, donde un grupo de investigadores evaluaron niveles de estrés y ansiedad y depresión en la primera fase del brote de COVID. Eran alrededor de 900 pacientes, y lo que notaron fue, en realidad no eran pacientes, eran población general, notaron una menor sintomatología al principio, pero un mayor reporte de malestar a partir del confinamiento, es decir, el distanciamiento social y el aislamiento no son sin consecuencias en la salud mental. En otro trabajo, que ambos son de acceso libre, así que pueden encontrarlos en internet, en este otro, en realidad no es un trabajo, es un editorial del doctor Shader, lo que él plantea es ¿qué pasa con el aislamiento social? ¿Cuáles son los efectos del aislamiento social? Y lo que nos transmite en este pequeño artículo es que frente a esta situación de aislamiento pueden aparecer síntomas depresivos al estilo de algo que él llama el estrés de la derrota. Sería como digamos, la depresión por agotamiento.
que en algún momento se denominaba, ¿no? Es decir, uno la pelea hasta que siente que no puede, se siente incapaz de hacer frente a la adversidad y de mejorar la situación. Pero por otro, él dice que por un lado hay algunas personas que padecen esto, y hay otras personas que si tienen factores de riesgo de vulnerabilidad depresiva, es altamente probable que desarrollen una depresión como efecto del aislamiento social, funcionando como factor de estrés, ¿sí? Este sería el concepto de este temor que tenemos a la nueva pandemia, ¿no? Una segunda pandemia, pero de depresión, ¿sí? Lo que el autor comenta es que estos síntomas depresivos, llamados como estrés de derrota, no serían susceptibles a mejorar por antidepresivos, sino que requieren otro tipo de intervención, más del orden de la palabra, más de la contención, del acompañamiento, ¿sí? Pero que frente a un factor de riesgo de vulnerabilidad depresiva, es altamente probable que tengamos una persona con depresión y que tengamos que intervenir farmacológicamente allí. Bien, entonces, a modo de síntesis y para ir terminando, ¿sí? De un lado el contexto, el estrés, la pandemia, el aislamiento, factores de vulnerabilidad biológica, aparecen síntomas depresivos. Lo que nos tenemos que preguntar es, ¿constituye esto en la persona un episodio depresivo mayor? Con esas herramientas que yo le mostré antes. ¿No lo constituye? Bueno, buscaremos la manera de generar la contención, el acompañamiento, la consejería, la asistencia, para que esa persona pueda recuperar digamos, la posibilidad de manejarse en la situación. Ahora, si sí constituye un episodio depresivo mayor, lo que vamos a hacer es, como les había mencionado antes, determinar la severidad, leve, moderado, grave. Si es leve, seguramente con psicoterapia podremos manejarlo. Si es moderado o grave, tendremos que utilizar antidepresivos. Y por último, esto lo agregué hoy porque lo encontré hoy, me pareció sumamente útil. Está en Medscape, en la sección en español. Es un podcast, yo lo único que hice fue copiarles el título, la referencia en la web, y una pequeña síntesis de las estrategias de afrontamiento que proponen los autores. Esto está orientado, por eso se los acerco, básicamente a profesionales de la salud, ¿sí? De lo que habla más que nada es del impacto de la situación en los profesionales de la salud que están trabajando con pacientes que padecen COVID. Fíjense, estrategias de afrontamiento como yoga, atención plena, el mindfulness, terapias psicológicas, líneas de ayuda. Pero esto me parece interesante, encontrar un espacio de 10 a 20 minutos en nuestro trabajo para relajarnos, tomar un café, meditar, etc. Sumamente importante, simple, ¿sí? Pero muy importante, hacer un stop, ¿sí? Recuperarnos, hacer un stop, poder pensar y después seguir. Y bueno, algún proyecto mirando hacia adelante como para pensar qué cosas podemos aprender de la pandemia, ¿no? Por ejemplo, considerar el apoyo dentro de los hospitales para los profesionales de la salud, centros intrahospitalarios de wellness, de bienestar, o algún departamento de ayuda psicológica o psiquiátrica dedicado no a los pacientes de afuera, sino a las personas que están allí trabajando. Bien, hasta aquí estamos con la presentación. Esta es una de las preguntas que tenía para compartir con ustedes. ¿Qué aspectos clínicos le harían considerar que el paciente podría padecer un episodio depresivo? Yo puse 3 opciones: tristeza y o falta de interés en cosas placenteras por al menos 2 semanas, durmió mal las últimas 2 noches, o se siente triste pero se alivia cuando puede hablar con amistades. Laura, excelente tu presentación,
Gracias. Mientras la gente va respondiendo, le recordamos que para poder interactuar tienen que entrar en su navegador a menti.com. Ahí cuando les pida el código, van a poner el código que aparece ahora en pantalla, 693952, y eso les va a permitir votar. Creo que es una muy buena pregunta que yo me venía haciendo, y mientras esperamos que la gente vaya contestando en menti.com, Laura, te voy haciendo algunas preguntas que la gente ¿Cómo no? va Sí, sí. pensando como para que vos las vayas procesando. Hay gente que pregunta si es fácil y sencillo distinguir síntomas de depresión de síntomas de angustia, o eso es algo que nos puede costar hacerlo. Y la segunda es que la gente pregunta, que bueno, creo que en tu última diapositiva hablaste algo de eso, que es cuándo es el momento para iniciar medicación, si solamente hay que esperar a fenómenos moderados o severos. Bien. Con respecto, ¿querés que conteste ahora la primera, la segunda? ¿O Podemos así esperar vamos? ahí que vemos la votación de esta primera pregunta y vamos contestando esas. Ok. A ver qué es lo que la gente votó, si los síntomas de tristeza y o falta de interés en cosas placenteras por al menos 2, si durmió mal las últimas 2 noches, si se siente triste pero se alivia cuando puede hablar con amistades. Esperamos un poco la respuesta. ¿Cuándo considerar que mi paciente puede estar teniendo un episodio depresivo? Laura, haceme un favor. Sí, Poné vos dejar de compartir tu pantalla, así vemos los resultados. perfecto. Ahí vemos los Ahí resultados. está. Muy bien. Bueno, dejo para que vos respondas lo que te parece correcto. Bien, sí, la idea es esa. La mayoría contestó tristeza y o falta de interés en cosas placenteras por al menos 2 semanas. Es interesante porque esta es la idea que yo quiero que se lleven, que es, uno está frente a la posibilidad de diagnosticar un episodio depresivo cuando la presencia de los síntomas es persistente. ¿Sí? La persistencia, yo no puse acá la interferencia funcional, pero la persistencia y la interferencia funcional de los síntomas son la clave para hacer el diagnóstico de enfermedad. Dormir mal las últimas 2 noches puede pasar, pero hay que preguntarle si fueron las 2 últimas noches y en todo caso volver a contactar a la persona unos días después y preguntarle si sigue durmiendo mal. Esto sí podría ir avanzando en el sentido de un episodio depresivo. Y se siente triste, pero se alivia cuando puede hablar con amistades. Es un ejemplo de los síntomas que pueden ser reactivos. Es decir, cuando una persona está con depresión, se siente triste y realmente no hay mucha situación que lo anime. Esto es una de las cosas que nos permiten para ir orientarnos también en el diagnóstico. Y haciendo alusión a una de las preguntas de diferenciar depresión y angustia, yo creo que en realidad el término clínico de depresión implica todo este conjunto, este síndrome, este conjunto de signos y síntomas que yo les he mencionado. El término angustia, en realidad, al menos como yo lo comprendo, se refiere a una sensación vital, a una sensación que tenemos todos, y muchas veces se asocia con la presencia de depresión. Es decir, por ahí la persona está angustiada y uno puede, luego de calmar esa angustia, explorar si realmente está triste la mayor parte del tiempo, por ejemplo. Eso sería una manera como para ir discriminando. Es decir, la angustia va a estar presente, seguramente. Lo que tenemos que ver es si, además de la angustia, hay tristeza, decaimiento, pérdida de interés, alteraciones de apetito y sueño, fallas de concentración, ideas de culpa, ideas de muerte, y todo esto persistente en el tiempo.
Bien. Perfecto. Y esa era tu segunda pregunta, Laura. Sí. Bueno, una persona lleva 45 días de cuarentena y las últimas 2 semanas nos dice que le cuesta levantarse, está desganado o desganada, tiene fastidio, irritabilidad. ¿Qué creen ustedes que le está sucediendo? 45 días de cuarentena, 45 días adentro, quienes viven solos, quienes están con familia, con los niños, lidiando que los niños no tienen clase, que mandan tarea y etcétera, etcétera. Cuestiones de la convivencia forzada, digo yo. Y Esto es lo acá que de nos está vuelta le decimos pasando. a la gente que vote a través de menti.com con el mismo código 693952. Y si querés recordarme la otra Evidentemente, pregunta. bueno, ahí justo cuando vos estabas respondiendo a la anterior, Laura, uno de los participantes preguntaba, bueno, a veces una cosa es insomnio y otra cosa es depresión, y la pregunta es si pueden coexistir. Entonces, si hay algún antidepresivo en particular que uno inicie cuando este síntoma se da, o si hay que sumar algún tipo de medicación cuando el paciente además o tiene este síntoma, ¿no? Bien, el insomnio es uno de los síntomas de la depresión, insomnio o hipersomnia. Si uno está frente a la opción de utilizar solo los fármacos de primera línea, es decir, el primer abordaje, en realidad no se diferencian mucho entre sí, excepto la fluoxetina, que es un poco más activante. El resto de los inhibidores de recaptación de serotonina no son particularmente sedantes o inductores de sueño, con lo cual uno puede por ahí acompañar al paciente indicándole alguna benzodiazepina para facilitar el sueño, hasta tanto tengamos el efecto del antidepresivo. Ahora, si estamos en los fármacos de segunda línea, de estos duales que yo les había mencionado, el que claramente puede ser de utilidad en cuestiones de insomnio, inclusive cuando es insomnio como enfermedad primaria, no como síntoma, es la mirtazapina. Perfecto, perfecto, Laura. Creo que ha sido muy clara y estas son las respuestas a esta pregunta que planteaste. Bien, genial, genial. Me encantó la respuesta porque casi mitad y mitad pusieron que la persona tiene depresión y la otra mitad que está afectada por el aislamiento. Bueno, justamente yo diría, no hay no hay una respuesta correcta, podría ser cualquiera de las dos. La cuestión es esta, yo lo había puesto un poco como para propiciar este aspecto. No nos quedemos con que solo es el aislamiento. Es muy probable que sea el aislamiento. Exploremos un poco más. Busquemos saber si hay más síntomas, busquemos si hay antecedentes. La depresión tiene un rasgo de heredabilidad. Si hay una vulnerabilidad familiar, generalmente corre en familias, decimos nosotros, la depresión, los trastornos de ansiedad. Entonces, podría ser que tenga depresión y podría ser que esté afectada por el aislamiento. Lo que en esto coincidimos todos, creo que no se trata de que no pone voluntad para salir adelante, ¿no? Luego de 45 días no se trata de eso claramente. Así que me encanta y les agradezco un montón cómo se han repartido casi mitad y mitad. Puede ser cualquiera de las dos cosas, pero no nos quedemos con una sola. ¿Creemos que tiene depresión? Bueno, exploremos, nos aseguramos y proponemos tratamiento. ¿Creemos que la persona está afectada por el aislamiento? Bueno, exploremos un poco más. Y si realmente consideramos que es solo efecto del aislamiento, bueno, proporcionémosle la ayuda, tal vez no farmacológica, para que pueda salir adelante. ¿Sí? Clarísimo, Laura. Laura, por una cuestión de tiempo vamos a pasar a la charla de Mauricio Gauna. Mauricio es farmacólogo de aquí de Argentina, de Rosario. Mauricio ha estado con nosotros en otras charlas, ha participado no solamente del programa Calma, sino también de lo que tuvo que ver con las primeras exposiciones en relación a COVID y trombosis, por su gran experticia en el área. Así que, Mauricio, te agradecemos que también estés aquí con nosotros.
Y el tema de la charla de Mauricio tiene que ver con estos tips que nosotros necesitamos en el aspecto farmacológico para cuando necesitamos iniciar uno de estos tipos de medicamentos. Así que, Mauricio, si estás ahí, te pedimos que comiences con tu charla. Una vez que termine la charla de Mauricio, ahí creo que vamos a tener unos minutos más para poder contestar las preguntas que se fueron planteando, que fueron muchas, la verdad que todas muy interesantes, así que Laura, te pedimos que te quedes un rato más con nosotros, así nos ayudás a contestarlas. Sí, sí, absolutamente tenía previsto quedarme, solo estaba apagando para permitir al otro disertante. Hola. Muchas gracias. Creo que ahí estás, Mauricio, ¿no? Sí, buenas noches. No se activaba el micrófono, como a veces pasa en Zoom, nada grave, ya está solucionado. Muy buenas noches a todos. Es un gusto nuevamente compartir con ustedes una jornada. Y en mi participación, como ya saben, es la parte farmacológica. Ya pudimos tener un buen repaso de la clínica de depresión y ahora vamos a tomarnos unos minutos para hablar de los psicofármacos. Así que vamos a buscar, ahí tenemos la primera diapositiva. Recuerdan que la semana pasada la usamos también a esta sinapsis y la continuaremos ahora, pero en este caso para explicar el mecanismo de acción de los fármacos usados en los trastornos del estado de ánimo. Ven que en el axón que viene viajando, el potencial de acción, gracias al aumento de la conductancia al sodio, se va despolarizando la membrana y cuando llega a la membrana de la terminal presináptica, esta despolarización aumenta la conductancia al calcio. Cuando ingresa calcio, este va hasta la vesícula, la membrana de la vesícula, que tiene una estructura microcontráctil, que hace que permita que se mueva y llegue hasta la membrana y se produzca una exocitosis con la liberación de los neurotransmisores. De esta manera, una vez que los neurotransmisores están en el espacio sináptico, tendrán toda la posibilidad de actuar en el receptor postsináptico correspondiente, ya sea el dopaminérgico con todos sus subtipos, los adrenérgicos, alfa y beta para la noradrenalina, o los serotoninérgicos para la serotonina. Pero una vez que estos neurotransmisores han actuado, también va a terminar de alguna manera el efecto de ellos. Son varios los mecanismos que finalizan la acción de un neurotransmisor, pero los dos más importantes son la recaptación y la metabolización de los mismos. Fíjense que en el dibujo podemos ver cómo serotonina, noradrenalina, dopamina son recaptados nuevamente por la terminal presináptica, llegando al citoplasma de la terminal. Y ahí también van a sufrir una metabolización, por ejemplo en manos de la MAO. ¿Se acuerdan la monoaminooxidasa? La MAO que agarra, por ejemplo, a la noradrenalina y la termina convirtiendo en ácido vainillin-mandélico y dioxifenilacético, o sea, metabolitos que posteriormente se eliminan por orina. Bien, ¿por qué hago este pequeño repaso? Para poder explicar luego dónde va a actuar cada uno de los medicamentos. Por lo tanto, ahora vamos a hacer un clic y vamos a ver los fármacos más conocidos, por lo menos los grandes grupos, para trastornos del estado de ánimo. Fíjense que acá tenemos, en un primer grupo, las antiguas sales de litio. Digo antigua porque, como ustedes pueden ver ahí, yo puse la fecha de aprobación de la FDA, cuando la FDA aprobó cada uno de estos medicamentos. A modo de curiosidad, pero realmente es interesante saberlo. 1970, el carbonato de litio, aunque saben que se conocía de mucho tiempo antes. En farmacología, que estudiamos la historia, todo, tengo allí algunos escritos que dice que en los Estados Unidos, en la década del 40, usaban litio de sal de mesa. En vez de usar sal de mesa, usaban litio. Se intoxicaron con litio, ni se imaginan. Después la prohibieron. Y en 1970 sí se aprobó para uso
en enfermedad maníaco-depresiva bipolar, por supuesto. El segundo grupo es el de los IMAOs, fármacos también muy antiguos, fíjense, 1961, la tranilcipromina, y la moclobemida, que también es un IMAO de tipo selectivo que no se aprobó, no está aprobado por la FDA. Y el tercer grupo, que es el que realmente nos interesa, el moderno, el que hace un momento estábamos escuchando, son los inhibidores de la recaptación de neurotransmisores, y como puse ahí, y algo más, porque algún pequeño mecanismo de acción anexo, algunos de ellos tienen. Vamos a ver entonces, muy sintéticamente, dónde actúan cada uno de estos. Vamos a hacer un clic, y de esa manera vamos a ver que el litio tiene una estructura química prácticamente igual al sodio. El litio es un catión monovalente, ¿sí? Un catión monovalente. Por lo tanto, el mecanismo de acción del litio, en parte, es competir con el sodio. Eso luego va a producir muchas consecuencias, ¿sí? Va a bloquear la actividad glutamatérgica en el uso crónico, varias cosas que no quiero entrar en detalle porque convengamos que esa 1970, ¿sí? Tiene 50 años, me imagino que alguna vez todos lo estudiamos al litio en 50 años, así que no vamos a entrar en detalle del litio porque es un poco antiguo, pero sí tengan en cuenta que es un estabilizante de membranas, y eso también hace que en parte actúe como un estabilizante anímico, ¿sí? Como un estabilizante anímico. ¿Saben para la gente de cardio, para los amigos de cardio, con qué podríamos comparar al litio? Con los antiarrítmicos de clase 1C. ¿Vieron flecainida, propafenona? Con antiarrítmicos que son justamente bloqueadores de canales de sodio, entonces impiden que se dispare el potencial de acción. Es como decir, los que esos antiarrítmicos le harían al corazón, al sistema cardionector y al miocito, el litio se lo hace al sistema nervioso central, ¿sí? Actúa como un estabilizante de membrana. Pero pasemos ahora al segundo grupo, hagamos un clic más y fíjense que la monoaminoxidasa acaba de ser bloqueada por los IMAOs, inhibidores de monoaminoxidasa, ¿sí? Estos dos medicamentos que, como les dije, tienen ya su buena cantidad de años y sinceramente ya casi no se utilizan, ¿sí? Casi no se utilizan, cosa que no podemos decir del litio, porque el litio, por más que es viejo, sigue siendo un medicamento que al día de hoy se sigue utilizando. Uno de los mejores medicamentos para prevención de suicidios en la literatura de salud mental y farmacología. Decimos que para prevenir los suicidios, los estudios, ¿sí? Los metaestudios que hay, todos van a favor de que como prevención de suicidio el litio sería el mejor medicamento. Bien, pero volviendo a los mecanismos de acción, vamos ahora al tercer grupo de medicamentos y fíjense que acaba de aparecer un bloqueo en la recaptación de las catecolaminas y las indolaminas, ¿sí? Para el caso de la serotonina, una indolamina. Ahora, en este tipo de mecanismo de acción de la recaptación, muchas veces un neurotransmisor o dos son los que están alterados, pero no los tres. Entonces es importante también que dentro de nuestro arsenal diagnóstico, el dosaje de neurotransmisores, también es una herramienta que puede ser válida para saber justamente qué es lo que está alterado y con qué medicamento lo podemos corregir. Vamos a pasar a la lámina siguiente, y yo acá preparé un súper resumen para que ustedes puedan ver que tenemos, por ejemplo, un grupo de medicamentos que son inhibidores no selectivos de la recaptación de noradrenalina, dopamina y serotonina. Y acá son la imipramina y la amitriptilina, medicamentos que también tienen su buena cantidad de años. Son no selectivos. Esto te van a poner pila porque fíjense que van a aumentar en forma generalizada los neurotransmisores, la disponibilidad de neurotransmisores en el espacio sináptico. Luego, inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina y noradrenalina. Acá tenemos la venlafaxina y la desvenlafaxina. Ustedes cuando encuentren dos medicamentos que tengan nombres parecidos, pueden pasar dos cosas.
que uno sea el metabolito del otro, como en este caso, ¿sí? O que sean isómeros, ¿sí? Como por ejemplo el escitalopram y el citalopram. Esos son isómeros, ¿vieron? Los espejos, ¿sí? El derecho y el izquierdo son isómeros. Entonces tienen nombres parecidos, o son metabolitos. Por ejemplo, en este caso, la desvenlafaxina es el metabolito activo de la venlafaxina. ¿Qué pasa cuando tenemos medicamentos así similares? En realidad el efecto es muy parecido, pero generalmente el metabolito activo es más costoso, ¿sí? Es más costoso, pero son bastante comunes. Ubican, por ejemplo, como antihistamínico la loratadina, ¿y qué te ofrecen ahora? Desloratadina, ibuprofeno y desibuprofeno. Bueno, acá tenemos venlafaxina y desvenlafaxina. Entonces esos son metabolitos, pero con una farmacología muy similar. El siguiente grupo, fíjense que bloquean la recaptación de noradrenalina, y acá uno importante que está a la venta es la atomoxetina, un medicamento interesante que en alguna otra oportunidad sería bueno que lo podamos conversar. También me salté ahí la mirtazepina, que es un agonista serotoninérgico y noradrenérgico. En este caso no es que bloquea la recaptación, sino que directamente estimula el receptor correspondiente. Pero bueno, ninguno de todos estos son de por ahí los más populares, los más usados, porque en realidad lo que más nos interesa es el último grupo, que si hacemos un clic, yo los remarqué aquí, porque quería que justamente de todos estos ustedes se lleven en su mente hoy, bien marcado, fíjense, los inhibidores selectivos de la captación de serotonina, ¿sí? De serotonina. Y yo acá les puse la fecha de aprobación por la FDA cada uno de ellos, también a modo de curiosidad. Fíjense que la fluoxetina es el primero, 1987, y tremendamente usada la fluoxetina. ¿Saben que hay un estudio hecho en Gran Bretaña, en el Reino Unido, donde en un momento llegó a usarse tanta cantidad de fluoxetina que empezaron a ver alteración del comportamiento de algunas aves? Y un grupo de investigación encontró concentraciones de fluoxetina en el río Támesis, en el agua, ¿sí? Porque no eran tratadas las aguas y llegaban realmente directamente a contaminar los ríos. Hay que tomar fluoxetina para contaminar realmente los ríos. Esto lo publicó la BBC de Londres, así que está en internet, si ponen fluoxetina, ¿sí? Contaminación en río Támesis, lo van a encontrar. Interesante porque nos da una idea del consumo masivo de este medicamento. El siguiente, fíjense, 1991, es la sertralina, excelente antidepresivo de los selectivos. Muy buen fármaco, a pesar que ya tiene muchos años, tiene muy pocas interacciones medicamentosas, muy poco tocamiento cardiovascular, así que lo convierte en un fármaco seguro. Luego, fíjense, paroxetina, 1992, también buen medicamento. Y el siguiente, el escitalopram, ya venimos a este siglo, ¿sí? A este milenio, ya estamos acá, 2001, escitalopram, que fue un medicamento muy rápidamente aprobado por la FDA, porque ya se tenían gran parte de los estudios del citalopram, que ya hacía años que se utilizaba. Entonces, por supuesto, es como que aprobar el metabolito de un fármaco que ya se conoce, y por supuesto es algo muy, pero muy sencillo. Y el último, sí, vortiocetina, este es del año 2013, es un medicamento también que bloquea recaptación de serotonina, pero este tiene otros mecanismos de acción anexos también. También sería agonista directo de receptores de serotonina a nivel postsináptico. O sea, es muy interesante, que también en algún momento lo podríamos profundizar. Pero de todo esto yo tuve que elegir uno. Y digo, bueno, vamos a elegir uno que sea más o menos moderno, pero no tan moderno como este último. Entonces agarré el escitalopram. Así que vamos a la página siguiente y les voy a dar algunas pautas de la parte farmacológica para la prescripción de este fármaco.
La farmacocinética es muy simple porque es como la de cualquier psicofármaco, que como vimos el miércoles pasado, si es un psicofármaco, químicamente debe ser liposoluble, porque si no fuese liposoluble, no atravesaría la barrera hematoencefálica, y si no atravesase la barrera hematoencefálica, no sería psicofármaco. La vía de administración es la vía oral, 10 miligramos, como escuchamos hace un rato, es la dosis inicial, después se puede subir a 20 miligramos, 30 miligramos, pero habitualmente 10 miligramos es una dosis aceptable. La latencia clínica es de 2 semanas como mínimo. Acá tengan en cuenta que una cosa es lograr la meseta, la estabilización, que eso se logra obviamente en 5 o 6 días, pero otra es la latencia clínica, que es cuando el paciente comenzará a ver las mejorías. La vida media es aproximadamente de 30 horas, por eso se puede tomar una vez por día. Tiene una distribución amplia y gran metabolismo hepático con parte de eliminación activa por riñón. Y acá hace falta tener en cuenta que hay que ajustar la dosis en los pacientes con insuficiencia hepática o con insuficiencia renal. Pero quédense tranquilos que estamos hablando de insuficiencia hepática realmente muy grave. Por ejemplo, hablaríamos del grupo, recuerden en cirrosis, la clasificación de los pacientes con cirrosis, la clasificación de Chill-Pagh, grupo A, los más leves, grupo B y grupo C. Esto sería un grupo C, que ya tienen el hígado destruido directamente. O sea que tendríamos que hablar de una insuficiencia hepática muy terminal para que haga falta hacer ajuste. Y respecto a la función renal, recién hay que corregir la dosis cuando tenemos un clearance de creatinina por debajo de 30 mililitros minuto, o sea que hablamos de una insuficiencia renal crónica muy avanzada, así que por eso, digamos que en lo cotidiano no genera mayor problema. Tengan en cuenta, como ven ahí, que no se pueden usar estos medicamentos, al igual que todo el grupo de inhibidores de recaptación de serotonina, embarazada en lactancia y no han sido estudiados en menores de 18 años, por eso tampoco se recomienda. Respecto a los efectos indeseables, son bastante comunes entre todo el grupo, no son exclusivos del escitalopram, y tienen las alteraciones del apetito, que curiosamente a algunos pacientes les aumenta el apetito y aumentan de peso, y otros por el contrario les saca el hambre y bajan de peso. También puede haber náuseas, vómitos y diarreas, pero son efectos indeseables en los cuales hay tolerancia y rápidamente desaparecen. Fatiga, artralgia, mialgia, molestias musculoesqueléticas, pero tampoco son realmente de gran molestia porque desaparecen a los pocos días. Tengan en cuenta que cuando hablamos de efecto indeseable frecuente, estamos hablando de entre un 1 a 10% del total, o sea que tampoco son súper frecuentes, ¿sí? O sea que de 10 pacientes, 1 a lo sumo podrá tener este problema. También algunos pueden presentar somnolencia, insomnio, algo de inquietud, pero generalmente, como les digo, al haber tolerancia no son muy problemáticos. Tengan precaución en el paciente previamente epiléptico, porque no es que molesten a los antiepilépticos, sino que bajan el umbral convulsivo. Al bajar el umbral convulsivo, obviamente que voy a tener la posibilidad de tener más convulsiones, o sea que no necesariamente que fastidió al antiepiléptico, sino que realmente molestó a la epilepsia. También estos medicamentos pueden dar, aunque no es frecuente, plaquetopenia, y sería interesante que el paciente que ustedes lo tengan anticoagulado, tanto con anticoagulantes directos como los antivitamina K, o antiagregado, ¿sí? Con aspirina o sus amigos, ¿sí? Los amigos de la aspirina, ticlopidina, clopidogrel, todos ellos, sería bueno que se controlen estos pacientes, una coagulometría, recuento plaqueta, el RIN en el caso de los antivitamina K, el tiempo de sangría. Sería bueno que hacer un control previo para evitar problemas. Y respecto a la parte cardiovascular, un electrobasal sería interesante tenerlo, tal vez no tanto en el paciente joven, previamente sano, pero sí en el paciente que
ya ha tenido alguna patología cardiovascular, porque está descrito alargamiento del QT e incluso algunas arritmias ventriculares graves como la torsión de punta. Así que por eso en el paciente que ya tenía un antecedente IAM o insuficiencia cardíaca o alteraciones iónicas, como ven ahí, alteraciones del potasio, del magnesio, en estos pacientes vendría bien, para quedarnos tranquilos, ¿no es cierto?, un control cardiovascular, un electrocardiograma basal para comenzar y después alguno de control. Pero vuelvo a decir, en los pacientes que ya tengan alguna predisposición cardiovascular previa, si no en el resto, lo más probable es que no se genere ningún tipo de inconveniente. Los usos, al igual que los otros inhibidores de recaptación selectivos de serotonina, como antidepresivos, y otros trastornos del estado de ánimo, así como ansiedad, que pudimos ver en la semana pasada. En resumen, redondeando todo esto, un buen medicamento, el escitalopram, un medicamento seguro, que realmente en atención primaria se puede comenzar a utilizar, y luego, por supuesto, el especialista será quien realice todos los controles para ver la evolución, la respuesta que el paciente va teniendo. Muy bien, de mi parte era hasta aquí hacer este pequeño repaso de farmacología y quedo como siempre a disposición de las preguntas que ustedes quieran realizar. Muchas gracias. Mauricio, muchas gracias por tu clara exposición, siempre muy didáctico. Incluso yo que soy cardiólogo comprendí, y cuando hiciste algunas analogías con drogas cardiovasculares, igual se te cayó, me parece que se te cayó una sota, como decimos en Argentina, cuando hablaste de ticlopidina. Eso ya debe ser tan antiguo como el litio. Sí, pero, se pasó largo, sí. Pasó de la cumbre de ese. Claro. Te paso, hablando en serio, a una de las preguntas que teníamos ahí de la audiencia. La gente preguntaba si desde lo farmacológico hay beneficio en la combinación de fármacos antidepresivos que puedan actuar por distinta vía. En el caso, Laura habló de que hay dosis máximas porque no se puede esperar más beneficio. ¿Farmacológicamente esto es factible? No se recomiendan, como regla general no. Incluso hay una interacción súper prohibida, que es la combinación de IMAOs con antidepresivo tricíclico. Ahí cualquier libro de farmacología explica una toxicidad cerebral grave. Cuando se combinaron en alguna época los IMAOs con los antidepresivos tricíclicos o los inhibidores de recaptación de serotonina. O sea, entre esos dos grupos no se pueden combinar. Después combinarlos entre ellos no tiene mucho sentido porque los mecanismos de acción son muy parecidos. Sí, lo que uno ve es que sería más coherente si uno no funciona, probar con otro de un mecanismo de acción diferente. O sea, si a lo mejor un bloqueador de recaptación de noradrenalina no fue lo mejor para ese paciente, pasar a un bloqueador de recaptación de serotonina. Y respecto al litio, el litio, bueno, hay discusión en si se puede combinar con los inhibidores de recaptación de serotonina. Algunos colegas lo hacen, otros no, pero les diría que como regla general no es como en otras especialidades donde combinar, por ejemplo, ¿sí?, un diurético con un IECA o un beta bloqueante con un diurético. Acá, o sea, ese sinergismo clásico que tenemos en la clínica médica no es el caso de este tipo de medicamentos. Perfecto, clarísimo. Aquí hacían una pregunta, tanto vos, Mauricio, como Laura hablaban de la latencia del efecto de los antidepresivos y qué se puede utilizar durante esas 2 o 4 semanas que el paciente todavía no se va a beneficiar del efecto farmacológico. Bueno, yo creo que Laura ya lo había dicho, de que como uno de los síntomas acompañantes clásicos en la depresión es la ansiedad y la alteración del sueño, imagínense que la ansiedad y la alteración del sueño está el 80% de las veces en depresión. Entonces una benzodiazepina sería bienvenida. Una benzodiazepina usada a la noche haría que el paciente por lo menos duerma mejor y al haber dormido mejor, descansado un poco más,
podría estar de alguna manera un poco más renovado al día siguiente, pero la latencia de 2 a 3 semanas es como que es innegociable para el medicamento. Sí o sí la vamos a tener que esperar. Había una pregunta para Laura. Laura, creo que estás ahí. Laura, bueno, había una pregunta en relación a cuando se necesita tratar a una paciente embarazada. Entendemos que a lo mejor la seguridad y pruebas terapéuticas en pacientes embarazadas no debe haber de este tipo de medicamentos, pero ¿cuál Es sería tu que opinión? sí, en realidad por ahí es interesante cambiar un poco la perspectiva, ¿no? En lo que es el manejo de psicofármacos en el embarazo, no tenemos ensayos controlados porque no se pueden. Lo que tenemos son estudios observacionales y justamente con los inhibidores de recaptación de serotonina es con los psicofármacos que tenemos más datos en embarazo. Yo creo que más que incluso con las vitaminas, por ejemplo, porque tienen un uso muy amplio. Y en ese sentido, el uso de antidepresivos durante el embarazo, en el caso del escitalopram que comentaba el doctor, es uno de los que tiene mejores datos. Es decir, a partir de los estudios observacionales, no ha demostrado ser ni un teratógeno mayor, ni interferir marcadamente en el crecimiento. Los antidepresivos del grupo de los inhibidores de recaptación de serotonina solamente están vinculados a un aumento de riesgo de un síndrome de maladaptación neonatal, potencialmente manejable, y un riesgo muy, muy bajo de hipertensión pulmonar neonatal persistente, pero eso es todo. Poniendo del otro lado de la balanza el riesgo de la depresión no tratada en el embarazo, me parece que cuando la depresión es severa es preferible usar el antidepresivo, y en este caso los inhibidores de recaptación, excepto la paroxetina, que hubo un poquito de controversia, son fármacos que pueden ser utilizados con seguridad. Y básicamente escitalopram y sertralina son compatibles con la lactancia. Digo esto porque por ahí no es un dato muy conocido. Yo me dedico bastante al tema de lo que es manejo psicofarmacológico en embarazo y lactancia, y son dos de los fármacos que solemos utilizar cuando hay depresión posparto, para que sea compatible el tratamiento de la mamá y la lactancia. Clarísimo, Laura. Ahí en el mismo sentido, como de grupos de personas, preguntaban dos extremos. El extremo de cómo diagnosticar a los adolescentes que están pasando por una etapa vital muy particular y encima les toca vivir una pandemia, el aislamiento social preventivo, y en el otro extremo, los adultos mayores. Si tenés algunas palabras para esos dos extremos. Bien, en el caso de los adolescentes, en cuanto a los criterios de depresión, son básicamente los mismos. Se diferencian algunos criterios en cuanto a los niños más pequeños, porque donde no, o sea, predomina lo que es irritabilidad por encima, o sea, no se detecta la cuestión tanto de la tristeza, sino que es más la irritabilidad. Lo que está pasando con los adolescentes es que básicamente ellos ya usaban las redes sociales de antes, además de la vinculación social personal, con lo cual el impacto está viniendo más por el lado de que no pueden, esto de que no pueden juntarse más allá de las redes, por eso digo, ya lo hacían de antes. No es la población con la que yo trabajo, así que no tengo mucho más que aportar y no me gusta hablar mucho de lo que no sé. Pero sí, en cuanto a los adultos mayores, lo que está sucediendo es que hay muchas personas mayores venían muy bien, con mucho sostén de su actividad social, por ejemplo, salidas, amigos, actividades, grupos, que tal vez imperceptiblemente generaban estimulación cognitiva. Esas personas, al encontrarse en aislamiento, y encima aislados de su propia familia, porque por ahí son adultos mayores que no viven con sus hijos, viven solos, o con su pareja, o solos directamente, lo que les sucede
es que todo ese andamiaje social que les generaba estimulación cognitiva desapareció. Entonces empiezan a tener síntomas depresivos y falla cognitiva. ¿Sí? O sea que es muy compleja la situación de los adultos mayores. Realmente yo creo que son de los grupos, uno de los grupos más afectados. Así Clarísimo, que gracias vamos a Laura. tener que estar muy atentos. Definitivamente. Mauricio, te pongo un poco en este área que sé que es completamente tu métier. Nos preguntan si en esta cuestión de COVID, donde todavía en algunos países se sigue utilizando la hidroxicloroquina, a pesar de que los últimos estudios muestran que el beneficio no sería tanto como mostraban inicialmente los estudios franceses, en paciente que recibe hidroxicloroquina y venía tomando antidepresivos, ¿necesariamente hay que interrumpir el antidepresivo por la interacción a nivel QT o se puede utilizar con un monitoreo diferencial? ¿Cómo lo ves? Ah, qué pregunta. Quiero saber el nombre del que hizo esa pregunta después, ¿eh? No. Después te digo. No, en realidad te extrapolo a lo que se hace con antidepresivos. O sea, en realidad no se combina con ningún fármaco que esté descrito que prolongue QT. Me refiero a macrólidos, quinolonas. O sea, no se pueden mezclar. Obviamente, si alguien podría decir, no, pero la hidroxicloroquina le está haciendo excelente, bueno, yo le pondría un monitor y que alguien esté mirando el QT, ¿no es cierto? Son situaciones que habría que resolverla en el momento, pero como regla general, no, más aún con un medicamento como la hidroxicloroquina, que al día de hoy sabemos que no produce un beneficio en COVID, ¿sí? Yo apostaría más a tratar el estado de ánimo y que el sistema inmune mejore por el hecho de que el paciente esté mejor anímicamente que darle hidroxicloroquina. ¿Sí? Continuaría con el antidepresivo, pero es, digamos, juntando datos. En base a los últimos datos. Y la pregunta esta puede ser para Mauricio y para Laura también. El doctor Armando Camino nos pregunta ¿qué antidepresivo les parece que sería el indicado por sus efectos secundarios y seguridad y tolerabilidad en pacientes con COVID? Si particularmente en un paciente que tiene COVID, a lo mejor creo que vos contestaste un poco, va a depender del tratamiento, pero en términos generales, ¿qué dirías? No, yo creo que con el COVID propiamente dicho no hay una interacción. Con el COVID en sí no hay una interacción. El tema que como venimos estudiando en todas estas semanas atrás, es cada 15 días descubrimos una nueva que el COVID hace. Así que por eso, digamos que esa sería la alerta que uno tendría que tener, pero con el COVID en sí no es que haya una interacción, porque en realidad las complicaciones que genera a nivel trombótico, a nivel inmunológico, no es que tengan una relación directa con el antidepresivo. O sea, por eso yo creo que podríamos usar cualquiera de los que mencionamos recién. Y yo también comparto, como decía Laura recién, que sertralina y escitalopram son excelentes medicamentos. Yo usaría cualquiera de ellos. Perfecto, Mauricio. Creo que lo único que no ha cambiado desde que comenzó el tema COVID es los fundamentos de tu teoría RITAC. Así que aprovecho para felicitarte en relación a eso. Bueno, muchas gracias. Sí. Por una cuestión de tiempo, la verdad que nos podríamos quedar mucho más tiempo hablando de esto, es muy interesante. Yo como cardiólogo leí hace poquito un artículo que mostraba que 1 de cada 4 personas sufren de depresión, 1 de cada 3 personas sufren de ansiedad. Bueno, todo depende de cómo se mida, pero evidentemente esta pandemia ha hecho una explosión de este tipo de casos y ojalá se termine pronto. Les agradecemos a Mauricio que estás acá. Mauricio, muchas gracias por tu presentación y por tu tiempo. Gracias, para mí siempre es un gusto participar y colaborar, más aún en esta situación tan especial, atípica, en la cual todos, ya no nos podemos dividir en médicos y pacientes, medio como que quedamos todos involucrados, bueno, nos toca vivir, así que
es bueno que podamos dar una mano. Muchas gracias. Gracias a vos. Y Laura, ¿algún comentario para cerrar y también aprovechar para agradecerte todo este tiempo aquí en esta charla? No, solamente agradezco, coincido con Mauricio, estamos todos en el mismo barco esta vez, así que la idea es que nos podamos ayudar entre nosotros y bueno, salir adelante de la mejor manera posible. Tal vez estoy viendo algunas preguntas que quedan sin contestar y tal vez si querés pasar mi email para que la gente pueda preguntarme algo que quedó pendiente o algo por el estilo, no hay ningún inconveniente. Muchas gracias, Laura. Como muchos preguntaban ahí, bueno, este es nuestro tercer encuentro del programa Calma. Nuestro próximo encuentro al que los invitamos es el encuentro en donde vamos a hablar del tema de insomnio con Joaquín Díez. Muchas preguntas se fueron dando. La verdad que hemos aprendido mucho en esos 3 encuentros y creo que con Joaquín vamos a tener un cierre a la altura. El tema de insomnio es un tema que se mezcla en todas estas situaciones y creo que, bueno, muchísimos trabajos muestran que alrededor del 18-22% de los profesionales de la salud sufren de síntomas de insomnio, así que creo que esto va a ser fantástico. Y en relación a la pregunta que nos hacían de dónde se puede revisar nuestra charla, en la página científica de Megalabs hoy, que a partir del viernes ya va a tener el dominio megalabshoy.com, ahí van a poder leer todas estas notas en donde se ha resumido información de la pandemia y que no tiene que ver con la pandemia en relación a todos estos trastornos que hemos visto, y directamente en la lengüeta de webinars van a poder ver todo este webinar que ha sido grabado. La verdad que ha sido un placer escuchar estas 2 charlas. Sabemos que hay mucha gente que en un horario muy particular nos ha escuchado. Sabemos que hay gente que está cumpliendo años, particularmente dicen que Vanessa Carrera del área de neuro está cumpliendo años, así que felicitaciones, Vanessa. Me dicen que aparentemente ni mañana ni pasado tendrías que ir a trabajar, así que disfrutá estos 2 días que tenés hábiles. Y de vuelta a todos les agradecemos por este tiempo. Los esperamos el miércoles que viene con el tema insomnio. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Buenas noches. Nos vemos. Hasta luego.